regreso a las mañanas del 56. Señores, y estos casos que pasan aquí, sobre todo porque son de nuestra zona, son de nuestro Gran Santo Domingo Norte, y parte de Santo Domingo Norte es el Distrito Municipal de La Victoria. Y queríamos pues ampliar un poquito pues ya a nivel de los comentarios del caso que sucedió ayer en el Distrito Municipal de La Victoria, o sea, específicamente en la cárcel, en la Fortaleza de La Victoria, con ese incendio. Decía yo, Fiforita, pues que en los informes que dan ya, pues, que dan las autoridades, ¿verdad? Del motivo, el por qué, que originó pues este gran incendio, que me da la impresión, aunque no he podido confirmarlo todavía, de que algo más quedaba todavía el día de hoy, porque decía que cuando yo venía para acá, pues iba a una unidad de rescate para allá. Entonces por eso pienso que todavía quedó algo, a lo mejor quizá o personas que aún por el asunto del humo pues estarán todavía con situaciones. Pero el asunto es que dicen que es un cortocircuito, que fue eso lo que originó el incendio en el área 3 y 4. Pero yo decía que tú sabes que, de hecho cuando yo salí de aquí, cuando iba para la casa, pues me encontré ya con la situación. De hecho, antes de llegar me llegaron las informaciones por un grupo que estoy de La Victoria, y cuando iba llegando allá, pues ni modo, era imposible no darte cuenta de que había una situación, porque esa parte del área de la bomba, ya la entrada, y eso lo vimos incluso en un video, estaba totalmente negra, oscura por el humo, tanto así que yo tuve incluso que encender hasta las luces de la guagua para poder ver los vehículos que tenía delante. Y en todo esto, al uno conocer incluso ya la situación, conocer el área y conocer personas cerca que están cercanas a los presos, y de hecho presos que son de allá de la misma zona, y que uno pues de una u otra forma puede tener algunas informaciones. No hablaban de que se tratara de un cortocircuito, sino que realmente se inició un motín, y a raíz de esto pues se dio también el incendio. Lo que sí que a veces tú sabes que las autoridades pues ellos pues prefieren hablar de que simplemente fue un accidente, y que las cosas pues queden hasta ahí. Hablaba también en las noticias que decía que habían 11 heridos, pero la información que tenemos es que en eso de las 2 de la tarde por ahí más o menos, pues ya las ambulancias habían sacado del recinto a unos 29 reos afectados por el incendio. El total de fallecidos hasta ahora sí no ha habido ningún otro informe diferente, de que fueron 3. Parece que se detuvo hasta ahí. Y los demás sí simplemente pues fueron afectados por la inhalación del humo. O sea, esta es la situación, y algunos sí con quemaduras, pero aparentemente no hubieron ninguno con quemaduras así fuera de esos 3 que murieron con quemadura fuerte. Pero tuve la densidad de ese fuego, y sobre todo lo incómodo, que también yo sé que resultaba para los bomberos, el poder llegar a esta zona. Realmente un poquito incómodo, muy a pesar de que la puerta frontal es amplia, bastante amplia, pero realmente llegar hasta aquí no es tan cómodo, y eso dificultó mucho más el trabajo de los bomberos, que dicho sea de paso fueron 10 unidades de bomberos, porque tuvieron que pedir auxilio tanto a la unidad de bomberos de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Este, creo que incluso hasta del distrito, y finalmente hubo que pedir auxilio aéreo para poder sofocar este fuego. Bueno, Juana, lo que tú pones en contexto, que aparentemente se están manejando informaciones ahí sobre el origen del fuego, cuando los reportes indican, según la versión que dan las autoridades, es de un cortocircuito. La información, según tu fuente. No, esas son las informaciones que salen, como uno dice, las informaciones que salen de boca. Sí, entonces refleja que aunque posteriormente se produjera un cortocircuito, pero el inicio fue un motín. De esto que acostumbran
a ser los reos en las cárceles del país y que nadie sabe si está asociado a la designación de la nueva incumbente, que es una mujer, porque cuando se designa nuevo... Escúchame, en esa parte esa es ruido, porque nada de esto realmente, todo esto son los rumores. En esta parte que estamos hablando de los rumores que sonaron en la Victoria, de qué pasó, de qué fue lo que originó. Parece que hubieron algunos traslados de internos. De internos, llegaron algunos traslados de internos y esta fue la causa. Parece que no tuvo nada que ver la nueva designación de la comandante de la fortaleza no salió, o sea, en ningún momento hubo mención de esto. Parece que esto no tuvo nada que ver. Y sí, Juana, porque si hay unos traslados de unos internos, quien hace esa diligencia son la gente que están ahí, en la cárcel, que sugiere, y bueno, trasládame a fulano, vamos a resolver esto, el que no se porta bien lo vamos a trasladar, y tú comienzas a tomar una serie de medidas. Sí, eso se da también. Cuando hay un entramado ahí que ya está asociado a un modo vivendi y que ya tiene un control de determinadas cosas, y llega una autoridad a querer desmantelar ese tipo de situación que uno sabe que se da en el interior de esa cárcel, ahí vienen los problemas. Y entonces el que se va, el que lo van a trasladar, el que le están afectando un negocio que tenga ahí, dice, bueno, si, para que nos jodamos todos. Eso sí. Vamos a hacer algún tipo de cosa, o a ver si se detiene, o a ver si nos embromamos todos, porque como quiera estamos jodidos y nos trasladan. Porque lo que yo no encuentro todavía como que quiero como que verdad me explicaran eso un poquito más detallado, es el hecho de que si se construyó una otra cárcel, que de hecho ya pues uno siempre es Las Parras, pero siempre se le llama la Nueva Victoria. Fue con finalidad, y al principio incluso se decía, FIFO, que era para sacarlo a todos, que se iba a demoler las instalaciones de la actual Fortaleza La Victoria, se iba a demoler y que la Nueva Victoria iban a ir todos. Luego surgió la otra versión de que no, de que simplemente era una parte que se iba a llevar ahí. Incluso se habló de alguna propuesta que habían de qué hacer en esa área, incluso. Y una de las propuestas incluso tenían incluso comunitarios de La Victoria era que se hiciera realmente una verdadera zona franca, como una de las opciones que se dieron, porque se suponía que eso lo iban a demoler pues por completo. Y hay una realidad, y es que la fortaleza es una fuente de empleo de muchos victoriosos. Esa es una realidad. Hay mucha gente de La Victoria que depende de esa fortaleza, que ahí es que trabaja, que ahí, como se dice en buen dominicano, ahí es que se la busca, con los días de visita de diferentes formas. Entonces realmente económicamente claro que eso afectaría mucho a muchas personas. Y la parte que tú dices, Juana, que no entiende, que uno viendo y tratando de buscar una explicación a por qué, habiendo construido una cárcel en guerra, esta cárcel no se ha utilizado y los presos de La Victoria y otras cárceles del país siguen en hacinamiento, saturada, siguen con más del 60% de presos preventivos. Pero es como cuando tú... No, escúchame, antes que te vaya a la parte que sí quiero que tú tengas quizá que un poquito más de luz en cuanto a esa parte de la Nueva Victoria. Déjame decirte que según también pues escuché, uno de los muertos ya tenía un mes en libertad. Ya hacía un mes que le habían dado libertad. Y no dudo de eso. No había podido salir porque hay que hacer un papeleo, un trámite burocrático, o darle algo a alguien para que agilice eso. Había que hacer un pago. Hasta una comunicación que se vaya a llevar ante alguien que debe firmar eso, la dejan ahí archivada, y si no hay un movimiento... No, y de hecho hay incluso una persona que me dijo,
Sí, pero así está un primo de otra persona allá en la Victoria que dice que tienen una persona ahí que tiene 3 meses ya de libertad, pero hay que pagar 20,000 pesos para que salga. para que salga. Entonces, por esos 20,000 pesos la persona tiene 3 meses ya que le cantaron libertad y ahí está ahí todavía. Ojalá esos 20,000 pesos vayan a las arcas nacionales y no al bolsillo de alguna gente, porque lo cuestionable sería eso. Pero te decía que en el caso de la cárcel de Las Parras, es como cuando usted desacredita una obra de origen. Puede ser la mejor obra, y si usted como gobierno decidió desacreditar esa obra por algún motivo, eso se embromó de origen. ¿Y qué pasa? Que esa cárcel se le atribuye a un asunto de corrupción del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y entonces el gobierno inmediatamente entró, y la actual procuradora Miriam Germán y la procuradora adjunta Jenny Berenice le cayen encima precisamente a esa cárcel, para precisamente tener una base de la corrupción del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero esa inversión que hizo el Estado se ha dejado en el tiempo, y ya la inversión que ahí se hizo es muy posible que se haya perdido en más de un 50%. Por eso el gobierno, el presidente Luis Abinader, dice que hacen falta más de 1.600 millones de pesos para que esta cárcel pueda ponerse en funcionamiento. Pero además hay otro elemento importante, que yo no sé si tú recuerdas que a la construcción de esta cárcel también se asoció el caso de Lisandro Macarroy. Y que había problemas porque ellos están dentro de la construcción. Entonces, una forma de dejar eso quieto y de no embromar con eso, y de que no haya más sonido y que no suenen algunas personalidades, es dejar eso a un lado, dormido, pero que se pone en contexto ahora cuando suceden estos acontecimientos. Eso está totalmente abandonado ahí. El gobierno no le interesa eso. Y te voy a poner, porque eso sucede con algunos gobiernos, que encuentran una obra prácticamente terminada, y para no darle continuidad a eso, porque eso queda como un eslabón de la gestión del ex procurador Jean Alain, ellos quisieron que él no tenga nada en su beneficio, y la tienen paralizada. Eso. Pero eso todo es en detrimento del sistema carcelario. ¿Entiendes? Y de una inversión que hizo el gobierno, que está perdida ahí, que no se sabe en qué está. Y yo vi una declaración del ministro de la Vivienda, del ingeniero Bonilla, que dice que el gobierno inició los trabajos, pero es de una parte, de un pedacito, no es de la gran parte de la infraestructura, porque él mismo dice que la otra parte, o sea, más del 70% de lo que es la construcción, no se ha podido intervenir ni iniciar porque está en un asunto de conflicto con la ley, está en una litis judicial, y que hasta que eso no termine, nadie sabe hasta cuándo dure esa litis con el Ministerio Público. Hasta que eso no termine, ellos no pueden hacer nada. O sea que yo no sé dónde está no tenemos ningún tipo de esperanza. Yo no sé dónde estará el peor crimen. Si en lo que dicen que hizo Jean Alain con esta construcción, o en lo que está haciendo el gobierno actualmente con no darle uso a esa construcción. O sea, habría que poner en balanza dónde está el peor crimen.
Pero el crimen, con ambas acciones. Porque mantener, FIFO, mira. Es el crimen. Mantener esa cárcel cuando hay una población. Mantener esa población, esa sobrepoblación que hay en La Victoria, en una construcción que ustedes saben que eso es de los tiempos de Trujillo. Obsoleta ya. Totalmente obsoleta. Esas cosas estrechitas, las celdas. Ya las celdas. Que nadie sabe si son celdas, porque según me dicen algunos que han tenido la oportunidad de entrar profundamente al penal de La Victoria, a veces hay un grupo de presos en un salón, sí, y que lo único que lo divide es una sábana. Pero es así. Con un cordel y una sábana. Óyeme, así es. Entonces esa es la celda. Usted pone una sábana con un cordel y ese es su pedacito. En un salón. Óyeme, eso es así, ¿eh? Bueno. Eso es así, te das cuenta que sí, que lo viste, porque eso es así. Incluso tú puedes ver un espacio, pero nada que comparar con esto. Esto sería, la gloria para ellos. Es un espacio que yo te podría decir que de donde está aquí el monitor a esta parte de aquí, hay 20 hombres. Los baños, o sea, la tapa del inodoro son a veces la cabecera de muchos de ellos, los que pueden dormir ahí, que lo que pasa es que se sientan en una esquinita y recuestan la cabeza incluso en el inodoro. Y que todo el mundo en el suelo, que ahí no hay cama ni nada, claro que todo no. El mundo en el hay suelo. Camas, hay solamente en algunos de los pasillos B, en el área de Alaska, pero ya ustedes saben quiénes son esas camas, quiénes son los que tienen el privilegio de tener, y no que esas camas, que son colchones. A mí alguien me decía que precisamente la zona que se incendió es este tipo de zona donde hay mucha sábana, mucha cuestión inflamable, mucho que provoca malas llamas. Claro. ¿Entiendes? Pero que es un salón abierto y que lo dividen como por sábana y esa cuestión. Entonces, ustedes han visto las casitas de campaña, ¿verdad? Cuando usted va a una área abierta y todo el mundo hace, ¿verdad? Su cosita, su ladito, coge cada quien su ladito. Exactamente. Que no le tope ni siquiera al otro. Que es la cuestión. Entonces, no, en este caso sí se topan, porque es que no hay forma de que no. No es que yo quiera toparte, es que no tenemos espacio. Es que no tenemos espacio. Y si usted se va al área del hospital, esa área del hospital, eso todavía ahí, eso por Dios, eso parte el alma. Eso parte el alma. No, y Juana, uno pensando bien, un salón dividido, pues, pero que hay una sola entrada. Y que esa entrada está cerrada. Y un solo baño. Y a la hora de cualquier incendio, esa puerta cerrada. Y la desesperación por una sola puerta. Pero nada más el hecho de tú te imaginas. Y un grupo de gente queriendo salir al mismo tiempo por una sola puerta. Y tú te imaginas 10, 15 hombres metidos en un saloncito con un solo baño. Señores, miren, yo por eso le decía ahorita que el que no ha penetrado a esa cárcel de La Victoria, quizá no sepa de lo que le estoy hablando. Pero mantener, miren, estamos claros que son la mayoría, porque no todos, no todos, pero que muchos de ellos, la gran mayoría sí que son delincuentes, que han delinquido, que han cometido tal y cual cosa que en contra pues de los principios de ley que tenemos en la República Dominicana. Pero la verdad es que aún así, esas condiciones infrahumanas en que se mantiene La Victoria, señores, eso es catastrófico. Eso. Miren, la primera vez que yo penetré ahí, eso a mí me partió el alma. Yo quería salir volando. Ahí me dio pánico y de todo la primera vez que yo fui. O sea, ya he ido varias ocasiones, pues ya las demás veces, pues ya tú sabes lo que va a haber, pues ya tú vas más tranquilo. Pero yo he tenido, eso no es suerte, porque entrar ahí eso no es suerte. Pero mira, la oportunidad Juana, de penetrar y andar realmente toda el área de La Victoria, señores, y eso no es nada bonito.
Yo tengo que decirle y hacer una confesión hoy aquí, como a modo de vivencia. La niñez es inocente de aquel tiempo. Pues yo recuerdo que el hogar mío siempre fue un hogar humilde. Y entonces desde muy temprana edad yo tuve que hacer algunas cosas que precisamente para uno tener su chelito, poder comprar sus dulces, sus helados, que uno se conformaba con eso. Y entonces yo, siendo niños, vendía periódicos. Bueno, y una de las partes donde yo vendía periódicos era precisamente en el penal de La Victoria. Y siendo niño me dejaban pasar, e inclusive al patio y a la celda, porque habían presos que compraban y consumían el periódico. Y como yo era un niño inocente, yo subía. Y yo anduve La Victoria entera por todas partes. Pero te estoy hablando de un tiempo Sí. en que quizá las condiciones eran otras. eran otras. Pero lo que te quiero llamar la atención es para que ustedes vean que la niñez es inocente, porque si yo en ese tiempo, conociendo lo que se da en el interior y el riesgo que eso significaba, yo no me había atrevido a pasar para allá. Hoy me ofrecen a mí pasar para allá, para el interior de la cárcel, y a menos que yo no vaya con un tipo de seguridad y la vida esté garantizada, pues es muy difícil que uno se ponga a eso, Juana. No, y ya hoy en día, o sea, acciones como esa que hicieron contigo en aquella época, ya eso no se hace. Puede ser un bebé. Y eso no, ya sin no, y en ese debido. Tiempo no era el hijo de fulano, el hijo de fulano no puede penetrar, ya eso no que se son permite. gente seria. Y miren pues. que en la fortaleza, señores, porque nosotros estamos viendo toda la parte oscura, pero hay mucha parte con luz clara. Allí también hay muchos reos, algunos que han cometido errores, sí, o muchos que se han arrepentido de lo que han hecho, porque no son delincuentes, porque a veces el hecho de que ustedes cometan algo, a veces usted comete un acto indebido en un momento dado por una circunstancia, que eso no significa que usted sea un delincuente. Y hay muchas personas ahí que se han dedicado realmente a prepararse, a tratar de salir con mejor vida. De hecho, hay talleres. No, pero ahora... Hay talleres de formación. Ahí nosotros incluso yo participé, fui en el equipamiento de un salón de música. Ahí hay un salón de música y hay unos músicos, señores, que cantan, miren, precioso, tanto como cantan como tocan. Entonces ese salón de música, yo tuve pues, quisiera una oportunidad de estar ahí cuando se equipó y nos inauguramos ese salón de música, ahí en la penitenciaría. Y además ahí están los talleres, ahí se hacen, hay gente que dan clases y los muchachos pintan, hacen cuadros, se hacen juegos de silla, de muebles, o sea, se da ebanistería. Ahí hay un gimnasio muy bien equipado, hay muy buen gimnasio. Y hacen una serie de manualidades preciosísimas. De hecho, cada año la penitenciaría hace una exposición con todo esos artículos que se fabrican ahí, y se le permite a algunas personas, porque ustedes saben que no todo el mundo puede penetrar, hay que ir con un pase para poder entrar a esa exposición y las personas pueden comprarlo, aunque la realidad es que la mayoría de esos artículos se los llevan los jefes. Esa es la parte quizás positiva que no se refleja y que a veces no sale a flote, pero mucha gente ha denunciado los negocios que se hacen en el interior de la cárcel, específicamente de La Victoria. Ahí se compra y se vende de todo. Negocio. E incluso uno tiene que reiterar, porque a uno le choca que un agente conocedor del sistema penitenciario de la República Dominicana, que en una oportunidad fue director y que es asesor del Poder Ejecutivo en términos del sistema carcelario, que es Roberto Santana, diga que
Ahí eso deja unos 7 millones semanales a la semana en los negocios que se hacen ahí. Y poco me los hallo. Hay hasta personas que yo conozco que han cumplido su condena y no han querido salir en libertad. No, porque de hecho hay personas que mantienen su familia desde ahí. Oye, su condena se le cumplió ya y no han querido salir del recinto porque tienen negocios ahí. Sí, yo te dije, ahí se vende y se compra. E incluso cuando se le cuestiona que por qué no sale, dice, no, es que usted sabe que yo tuve un problema y que esa familia, esa gente, que yo Si hice me- eso, si se me me ve- que si ve, me ve afuera se va a vengar de mí. se va a vengar. Qué cómodo. Y se mantiene preso Qué cómodo. bajo ese argumento, pero es que su modo de vida ya está ahí, su negocio grande. Pero tú deberías de ir un día a FIFO porque de hecho hay una parte que a ti te gusta mucho. Todos sabemos que FIFO es amante del deporte. Sí, Y ahí hay un equipo. Un equipo es de... ay, yo me confundo con eso. Yo de deporte, mi amor, nada que ver. de baloncesto y de voleibol y De eso. softball. Y de softball también. Yo me acuerdo que Hay un equipo en la de gestión de René Polanco, Ujú. el departamento de deporte hizo varias visitas Sí. y se hicieron intercambios inclusive con reos de la Victoria, porque no hay, No, una vez... no todo es negativo. En esa vez sí se hizo un intercambio con los reos y con el equipo de Santo Domingo Norte. Sí, Señores, qué pela. no todo es negativo ahí. Qué pela le dieron al grupo de Santo Domingo Norte. No, Esos porque- reos se los comieron con yuca. No, Porque porque realmente fue, miren, yo estuve ahí presente y fue súper divertido realmente. Porque, miren, los muchachos que teníamos aquí nosotros de Santo Domingo Norte, cuando se paraban así al lado de los reos, los de aquí eran así, se veían así, todos petisequitos, flaquitos, y esos reos así, cebaditos. Y nos dieron, miren, hasta con el cubo el agua. Fue una pela realmente que lo dieron en ese torneo que hubo en esa ocasión. Pero realmente fue bastante divertido y son de las pequeñas cositas positivas que hay que se han dado en la fortaleza. Pero ahí ese día tú veías incluso que ahí tú veías frituras. no, ahí se vende de Venta todo. de frituras, venta de jugo. Ahí se vende de todo. Ahí te vas y compras hasta unos tenis, cómprate una ropa, un pantalón bueno, cualquier cosa, y de todo se vende ahí, de todo. No, y se habla de otro tipo de atractivos que tiene que ver con el sexo y mujeres Así es también. que entran y se A negociar. y se comercializan. A negociar. Ahora se han hecho algunos cambios. Ustedes saben que antes las visitas eran miércoles y domingo. Ahora la han cambiado para sábado y domingo. Tengo entendido que los sábados pues puede ir cualquiera, o sea, a nivel de lo que tengan sus familias ahí, amigos y eso, a visitar, pero los domingos son ya conyugales, o sea, las mujeres que suelen ir, que van los domingos, es porque van donde su pareja. Pero en estos días, no sé, pero en estos días yo estuve hablando con una persona y parece que tenían una modalidad y la han ido cambiando con respecto. Sí, están haciendo, después de la pandemia se han hecho muchos cambios. Realmente. No, y una que tiene que ver, que me interesó, porque dejan entrar a la pareja, pero ahora parece que se registra una cédula y para tú cambiarla tiene que durar 5 o 6 meses. O sea, si tú dices que tú vas a recibir la visita de tu pareja, o sea, tú no la puedes estar cambiando semanalmente. Ok. Entonces depositan una cédula para tú cambiar esa, que es tu pareja. No se te ocurra caer preso. Tiene que durar 5 o 6 meses, porque esa es la misma que puede entrar como Sí, el pareja asunto tuya. es, lo que pasa es que se daban muchísimas situaciones. Yo misma pude presenciar unos pleitos y gente partida, y un reguero por aquí, un juidero, y que te doy, porque se llegaban a juntar 2. Y hasta 3, según me dice. Así es. Entonces, a veces
a veces tenían situaciones dentro de la misma celda, o sea, dentro del mismo penal, pero a veces la mayor parte de esos pleitos se daban era afuera, cuando en la salida, ahí eran los correderos. No, porque a veces entraba una adelante y le decía, yo soy la mujer de fulano. Y bueno, tú eres la mujer de fulano, voy a llevar su comida, te dejaban entrar. Pero entonces la verdadera llegaba una hora más tarde y dice, no, porque yo soy la mujer, mira que yo qué, mira, y yo te puedo decir, estamos casados, que yo qué. ¿Y qué hacía entonces el vigilante? Pues es verdad que están casados. No, Bueno. eso ocasiona muchas situaciones y realmente por eso se han hecho muchos cambios ya con esa situación para evitar eso, porque salieron mucha gente herida, herida dentro de la misma penitenciaría, mujeres peleando y había incluso que llamar a ambulancia y todo eso. Entonces eso ha ido mermando un poquito con las medidas que se han puesto. Pero el tiempo ya, señores, pues por el día de hoy pues ya concluyó. Así que solo nos queda pues agradecerle a todos ustedes el haber estado ahí con nosotros en este espaldarazo diario, esperando pues poder seguir contando con ustedes para el día de mañana. Y no se muevan de ahí porque en breve continuamos con En Tu Presencia TV.